Bueno, acá estamos de vuelta con el tema del día de hoy, que son las oraciones unimembres. Las oraciones unimembres, como bien dice la palabra unimembre, uni, quiere decir uno. Al contrario de bi, que quería decir dos, uni quiere decir una sola parte. Entonces, las oraciones unimembres son enunciados, frases, oraciones, que no se pueden dividir en sujeto y predicado. Es decir, que van a tener un solo bloque, que van a ser una sola parte. Y esta sola partecita, este solo bloque, tiene sentido. Quiere decir que si alguien lo dice, por más que no tenga sujeto, la otra persona lo va a entender. Le va a dar un sentido a lo que está escuchando. Por ejemplo, la palabra hola. Si bien no tengo un sujeto, se puede entender que hola es un saludo y que la otra persona lo va a entender como tal. Por ejemplo, gracias a Dios. Acá tengo otra expresión que no tiene sujeto. No puedo preguntarle al verbo, porque no hay verbo, ¿quién gracias a Dios? Porque no hay un verbo que conteste esa pregunta. Distinto sería si yo encuentro una oración que diga María da gracias a Dios. Ahí sería distinto porque tengo el verbo dar. ¿Sí? Si dijera María da gracias a Dios, le pregunto al verbo da, ¿quién da gracias a Dios? Me va a responder María. En este caso solamente dice gracias a Dios, como una expresión, ¿no? De gratitud. No tiene sujeto, no la puedo dividir, entonces inmediatamente me doy cuenta que es una oración unimembre. Por ejemplo, la expresión bravo, la felicitación, bravo o felicitaciones. Esa palabra tampoco tiene sujeto. Por ende, es una oración unimembre, solo una parte de la oración. Buenas tardes, lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Es una expresión que no tiene sujeto. Diferente sería si dijera nosotras o nosotros damos las buenas tardes, porque ahí tengo otro verbo que sería damos y pregunto ¿quiénes damos las buenas tardes? Entonces responde el sujeto. Sin embargo, en esta expresión buenas tardes no tengo a quién preguntarle quién o quiénes, no tengo verbo, ¿sí? Estas oraciones que están acá no tienen un verbo a quien preguntarle dónde está el sujeto. ¿Sí? Si se dan cuenta, no hay verbo como en las oraciones bimembres. Sin embargo, bueno, acá tienen otros ejemplitos más. Hasta mañana, no, a las 3, fuera. Son otros ejemplos como los que vimos recién. Sin embargo, hay oraciones unimembres que sí tienen un verbo, pero a estos verbos no se les puede identificar el sujeto porque tienen un uso impersonal. ¿Sí? Más adelante les voy a explicar bien qué es lo que es el verbo impersonal. En este caso vamos a ver la primera opción de las oraciones unimembres que van a tener verbo, sí, pero no se puede encontrar el sujeto. En esta primera opción de los verbos que tienen en las oraciones unimembres existen estos verbos, pero no se les puede encontrar el sujeto, tienen que ver con los verbos atmosféricos que expresan fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, truena. Acá está la imagen del truena. Por ejemplo, graniza. Por ejemplo, llovizna. ¿Sí? Son verbos porque lloviznar es un verbo. Tronar también es un verbo. Pero no tiene sujeto porque ¿quién truena? No tiene sujeto. No puedo contestar esa pregunta. ¿Quién graniza? ¿Sí? No hay un sujeto, no hay alguien que realice la acción de granizar. Simplemente es un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, acá, los árboles y las plantas del jardín. Tampoco tengo un verbo al que preguntarle quiénes los árboles y las plantas del jardín. No hay verbo. Si dijera Juan riega los árboles y las plantas del jardín, tengo el verbo regar y le puedo preguntar a ese verbo ¿quién? Me va a contestar Juan. Pero en este caso los árboles y las plantas del jardín no tiene verbo, entonces no puedo encontrar un sujeto. La segunda opción tiene que ver con los verbos impersonales ser y estar. Por ejemplo, los verbos impersonales son cuando significa que no existe sujeto en la oración.
Por tanto, siempre se halla en tercera persona y en singular, nunca en plural. Por ejemplo, el verbo ser, cuando lo uso, en este caso, por ejemplo, es muy tarde. ¿Sí? ¿Quién es muy tarde? No puedo contestar. Si bien el verbo es viene del verbo ser, hay un verbo en la oración. No es que la oración unimembre no tiene verbo. Sí, tiene verbo. En este caso es. Pero no hay un sujeto. Yo le pregunto al verbo, ¿quién es muy tarde? No lo puedo contestar porque no hay sujeto. Ya será de noche. Acá está otra vez el verbo ser. ¿Quién ya será de noche? No tiene sujeto. Con el verbo estar, por ejemplo, está, hoy está despejado. ¿Quién está despejado? No tengo sujeto. Y está oscuro. Tampoco tengo sujeto.